Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Bien, por otro lado. Ahora sí, hoy vamos a estudiar sobre la liberación. ¿Ok? La liberación. Y que ustedes saben que, pues tristemente, hoy en día muchas iglesias ya no creen en la liberación, pero es necesaria. Y vamos a ver el por qué es necesaria y la importancia y quién puede hacer liberación. Y aquí es donde, bueno, estamos estudiando, ¿verdad? Si quieren, me dejan saber. Agua. Bueno, ok, ¿qué es la liberación? ¿Qué entienden por liberación? Liberar a alguien. Liberar a alguien, pero ¿qué es como qué? Cuando dicen liberación, Ataduras, ataduras, tradiciones, tradiciones. tradiciones familiares. Ujú. Cuando usted dice Jesucristo vino a liberar, ¿qué vino? Espíritus. Ujú. Poner, o sea, si cuando habla de liberación, que Jesucristo vino a liberar, significa que algo está atado, ¿verdad? Que no tiene la libertad de hacer cosas. O sea, lo que es. Jesucristo vino a traer libertad. Significa que la persona está atada, que no tiene la libertad de hacer cosas, de hablar de cualquier cosa. O sea, está hablando de ataduras. Un enfermo no tiene la libertad de hacer cosas, ¿verdad? Un loco, una persona que está poseída, no tiene la libertad de tener una vida normal. ¿Qué otro tipo de liberación puede haber? Espiritual, ¿no? Espiritual. Cuando una persona también está atada emocionalmente, no tiene la libertad de amar, de dar amor. ¿Sí me entiendes? La liberación requiere de muchas, y eso es otro más adelante. Liberación espiritual, liberación del alma, liberación del cuerpo, liberación de la mente, liberación del espíritu. O sea, la liberación es extensa, no solamente una. Ahora, la liberación. Dice, ¿qué es liberación o liberar? Hacer que alguien o algo quede libre de lo que se sometía o se oprimía. ¿Ok? Esa es la liberación. Dice, la liberación es en general la acción de poner en libertad. Ahora, vamos a ver, porque cuando uno entra a lo que es al campo de la liberación, mucha gente confunde entre la liberación y el exorcismo. Y la gente dice que es lo mismo y no es lo mismo. El exorcismo sí existe y sí lo hacen, pero regularmente lo hacen los católicos. Y cuando se habla de exorcismo, entonces uno tiene que saber porque a veces, déjeme recuerdo, ¿quién fue? Hace tiempo me hablaron de una persona que sí, ya me acordé. Gracias, Señor. Hace mucho tiempo había una persona donde me hablaron y me dijeron, queremos que ore por él. Él ya vino, se le oró, se ministró, hasta se le hizo exorcismo y el hombre está igual. Entonces yo entendí que el exorcismo, ellos no echan fuera demonios. O sea, no. Se usan supuestamente los católicos, sí, ciertas personas que solamente pueden hacer el tipo de exorcismo, pero ellos hacen rituales. Ellos más que todo es que no echan fuera un demonio, más que todo como que lo calman. Sí, ellos no hacen, porque ellos hacen oraciones repetidas como son del Ave María, el Padre Nuestro, un montón de cosas, usan el agua, dice que ¿el agua qué? Bendita, la sal, la cruz, esos son rituales. Entonces uno tiene que tener cuidado que si alguien llega y dice voy a hacer liberación y empieza a hacer ese tipo de cosas, eso no tiene nada que ver. La liberación más que todo solo utilizar el nombre de Jesucristo y ordenarle al demonio que salga afuera. ¿Ok? Entonces, ahora, la importancia de la liberación. Y esto lo voy a decir en lo que entramos ahorita a un versículo. Dice, la importancia de la liberación espiritual no puede ser subestimada. Como cristianos, nuestro objeto es ser transformados a la imagen de Cristo y la liberación espiritual es una parte esencial de ese proceso.
Si no estamos libres del poder del pecado y de la opresión espiritual, esto afectará nuestra relación con Dios y para poder llevar a cabo lo que Dios nos mandó a hacer a la tierra. Muchas personas dicen y creen, y yo estoy en contra de las iglesias que no hacen la liberación, porque la liberación, eso hace que saca de nosotros las viejas costumbres, lo que nosotros hacíamos, y por medio de la liberación nosotros estamos siendo transformados. Una persona que no pasa por un proceso de liberación no puede llevar a cabo el plan del Señor. No puede. O sea, lo puede, pero no va, o sea, no va a ejecutar exactamente lo que Dios quiere. La liberación es necesaria. Y ahorita vamos a ver la liberación. ¿Ok? Dice, la escritura está llena de verdad que nos muestra nuestra necesidad individuales de la liberación. Nacimos en pecado y hasta que no somos libres, viviremos en dolor, en enfermedad, en rechazo, en muerte, murmuración, mintiendo, desobedeciendo y cualquier otro tipo de pecado. Entonces, si la persona no pasa un proceso de liberación, muy difícil que haga la voluntad de Dios. Muy difícil. O sea, ahora vemos porque hay iglesias que están llenas de gente y no hay ese proceso de liberación, pero porque la gente está cómoda. O sea, la gente está cómoda y las iglesias, hay un montón de iglesias llenas de muchísima gente, pero no creen en el proceso de la liberación. Pero dígame usted, o sea, tiene sentido. ¿Cómo vamos a sacar en una persona el deseo o cómo se va a quitar el deseo, usamos las drogas, de la drogadicción si no hay liberación? ¿Cómo? O el alcoholismo. ¿Cómo? No se puede. Ni aunque lo lleven a Alcohólicos Anónimos y viva ahí el resto de su vida, no se puede. Le dan formas qué hacer, qué no hacer, cómo ayudarse para que no caiga, cómo resistir para que no caiga la tentación, pero tiene que ser liberado. Eso significa que el espíritu está ahí, pero él mismo está resistiendo a no volver a caer en eso. Pero entonces, si Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, vino a traer libertad, entonces, ¿por qué las iglesias no creen en eso? Y son cosas que tienen que aprender. ¿Por qué? Porque yo sé que va a venir el tiempo donde el Señor va a colocar gente en nuestro camino, gente donde nosotros mismos vamos a tener que ayudar, pero tenemos que saber también si estamos escogidos para eso, porque no cualquiera puede echar fuera un demonio. Y lo vamos a ver. Ahora dice, porque cuando Dios da un llamado a hacer en la tierra, no se puede hacer solamente en nuestras fuerzas, sino que uno mismo, un ejemplo, para yo poder llevar a cabo o ayudar a otros, yo mismo tengo que pasar por el proceso de liberación. Tenemos, porque como dice una persona que no ha pasado por un proceso de liberación y no ha guardado la liberación, es como un ciego guiando a otro ciego. Al final los dos se van al hueco. Y se oye feo, pero es cierto. Entonces, una persona, primero que todo, tenemos que pasar el proceso de liberación, tenemos que guardar la liberación, porque eso se pierde. Para poder llevar a cabo el plan en nosotros, primero que todo, y después poder ayudar a los demás. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia y vamos al libro de Lucas. Lucas 4. Lucas 4 y del 14.
¿Si alguien lo puede leer? Lucas 4, 14 al 21. Léalo, hermano, en voz alta. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. ¿Hasta ahora? Hasta el 21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Así es, amén. Ahora, ¿qué vemos? Vea, dice, sacó el libro del profeta y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, aquí está diciendo a qué fue enviado él. Y todo esto tiene que ver con libertad. Todo. Porque está hablando del corazón, está hablando del alma, está hablando del cuerpo. Y sí, del cuerpo, del alma y del corazón. Y del espíritu. O sea, aquí está hablando la libertad sobre todas las áreas que nosotros. Entonces, si Él lo hizo y Él vino y comenzó, nosotros sabemos, y lo vamos a leer más adelante, que es que nosotros continuamos el trabajo que Jesús comenzó en la tierra. Entonces, la liberación es necesaria, primero que todo, en nosotros y después en nuestros hogares. Y más adelante, pues se va a enseñar cómo se ministra para que empiecen con sus hijos. Y se me queda viendo como que. Ahora vamos rapidito al libro de Marcos. Marcos 7. Nosotros vimos que Jesucristo lo dice aquí, que Él vino a hacer eso. Y usted dirá, bueno, sí es Jesucristo. Pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Pero entonces lo vamos a leer. Marcos 7 del 24 al 30. ¿Quién lo tiene? ¿Léalo? Sí. Dándose de allí, se fue a la región de Tiro, de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega ¿Lo tienes? y sirofenisa, Mateo 7, 7:24. de nación,
y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ajá. ¿Qué entendieron? Bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente, pero ¿qué entendieron? Porque vea, dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró ante sus pies. ¿Por qué se postró la mujer? Dice, ¿por qué se postró la mujer ante los pies? Exacto. Entonces significa que esta mujer había escuchado lo que Jesús podía hacer, ¿verdad? Y dice, la mujer era griega, entonces no era judía, no era judía. Dice, y Sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, lo que Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, que se sacien los hijos. Cuando él habla de los hijos, está hablando de los judíos. Está hablando porque dice que él vino a buscar lo que se había perdido. Él está queriendo decir, sí, pero deja que yo primero liberte a los judíos. Por eso que le dice, pero deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan. El pan es la liberación, es el alimento de los hijos de Dios. Dice, no está bien que, en mis palabras le quiso decir, no está bien que yo vaya y sane liberte a tu hija que no es judía y deje de libertar a los míos. Por eso que le dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. O sea, ella quiso decir perrillos es porque ella venía de otra religión. ¿Verdad? Entonces dice, entonces ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Le quiso dar a entender, bueno, señor, pero también del poquito tiempo que te sobra, de ese poquito tiempo, ve y libértala. Es lo que, en mis palabras, es lo que quiere decir. Y dice, entonces Jesús, respondiendo ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Él miró la fe, ¿me entiende? Miró la fe. Entonces, ¿qué nos muestra? El alimento para cada hijo de nosotros es la liberación, porque la liberación no es una sola vez. La liberación tiene que ser todos los días. Todos los días. Nosotros mismos tenemos que autoliberarnos todos los días o cada vez que nosotros pequemos. Sí, señor. Un ejemplo. Uno pasa el proceso de la liberación y uno pues está bien, empieza a caminar y claro, que como si ya lo estudiamos, se abren las puertas por medio del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y empieza, un ejemplo, viene alguien y empieza a comentarte algo, ¿verdad? Y uno le sigue el cuento y empieza a escuchar y empieza a hablar. Y pasa, eso es murmuración, se abrió la puerta. Pero entonces en el momento uno no pide perdón a Dios, uno no reacciona y al día siguiente vuelve y le habla otra vez la misma persona. Y entonces le trae otro tema, le habla de otra cosa. Entonces uno continúa, lo vuelvo a escuchar y vuelvo a hablarlo de otra persona
la murmuración, la puerta se quedó abierta de murmuración. Entonces pasa repetitivamente, ya no es esta persona, sino que entonces viene otra persona y de la nada empieza a hablar de alguien y eso continúa. Llega al punto donde la persona, o sea, ya el espíritu de murmuración lo controla y ya habla de mundo y de Raimundo. Todo lo que sale de la boca es hablar de la gente. Entonces, cuando el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver la importancia, porque es algo que tiene que estar en nosotros, nadie puede echar fuera un demonio si no está el Espíritu Santo. Y vamos a ver la diferencia entre estar sellados, estar llenos y que esté en nosotros y que esté sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no viene el redarguir. Y si no viene ese redargüimiento, la persona abrió esa puerta y después puede abrir otra y puede abrir otra hasta que tristemente al último deja ser controlado por espíritus inmundos. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, empieza a redarguir. Y cuando viene la ¿cómo se dice? Redarguir. ¿Ves? Se me fue a ti también. Redarguición. ¿A eso? Cuando no redarguye, entonces uno dice, ay, sí, no está bien, no está bien. Lo para, perdóname, Señor, perdóname. Entonces pide perdón, ay, Señor, renuncio y yo mismo me echo fuera ese espíritu. Pero, o sea, uno tiene, o sea, es por eso que es el pan, la liberación, uno mismo se puede autoliberar. Sí, Señor, yo lo he hecho. Mis hijos los han hecho. Yo les he enseñado, ¿me entiendes? Se puede y se debe de hacer cada vez que se abre una puerta y se peca. Sea aún gritos, desobediencia, pleitos, se tiene que hacer. Porque si no se hace, uno piensa que está bien y continúa y termina uno, o sea, creyendo que está bien y no está bien. Ahora, aquí vemos que es el pan que el Señor nos da, es un alimento que necesitamos. Ahora, vamos a ir rapidito, espérame, a Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Y aquí vamos a ver Lucas 10. Vamos a Lucas 10. Espérame. Lucas 10. Empiecen, si alguien quiere leer desde el 1. Del 1 hasta... Espérenme. 17. Ok, lo voy a leer yo porque está medio en pedacitos. Lucas 10, 1 dice: Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Id de aquí, id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiere allí alguno, diga, algún hijo de paz, vuestra paz posará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se, que se ha, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti Corazín y hay de ti Bethsaida, Dios santo, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, ¿qué dijo? Ay Dios, no lo entiendo yo. Tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido, Dios santo. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hasta ahí. Vemos cuando dice al principio, dice misión de los 70, él escogió 70 y dice que envió de 2 en 2. Le dio todas las instrucciones que tenían que llevar a cabo, ¿ok? En sí, hay instrucciones para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y al final, cuando leímos donde dice, volviendo los 70, significa que hicieron todo y pasaron por los lugares, hicieron todo lo que el Señor Jesucristo les dijo. Cuando regresan, ellos vienen gozosos y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, ¿por qué traje esto? Porque el Señor, cuando estamos leyendo, y ahorita vamos a leer en el libro de Lucas 9, búscalo, 9, 1 y 2, y esto está hablando de que Dios le dice, Él escogió. Cuando nosotros vemos, y no dice la cantidad de personas en la Biblia, pero dice que había una multitud que seguía a Jesucristo. Cuando hablan de multitud, más o menos, ¿cuánta gente está hablando? Miles. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que Dios escogió entre miles y a esos escogidos son a quien les dio la autoridad. No todo el que dice ser cristiano tiene autoridad para echar fuera demonios. Y eso se nos ha enseñado que sí y no es cierto. Leen Lucas 9, ¿lo tienes? 9, 1 y 2. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, medades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hasta ahí. Si ve, habiendo reunido a quién, no dijo la multitud, a sus discípulos. Y anteriormente donde leímos, ¿cuál es lo que dije? ¿Qué es lo que leímos anteriormente? Ahorita que leímos en el libro de Lucas 10. ¿Qué decía? Y fue enviando de dos. Si ve, él no le dio la autoridad a todo aquel que lo seguía. Porque por eso dice, son muchos los llamados, o sea, son muchos los que me siguen, es lo que quiso decir. Y pocos los escogidos, pero son pocos los que yo elegí y les doy poder y autoridad. Entonces, es por eso que yo entendí que es por eso que mucha gente abre iglesias,
y se va a institutos bíblicos y aprenden un montón de cosas. Pero a veces eso se va abajo, a veces no funciona, las iglesias terminan cerrándose, terminan enseñando herejías, terminan enseñando lo que quieren, porque Dios no le dio el poder, no le dio la autoridad, y no todo aquel que dice, Señor, Señor, Dios lo escogió. No, está ahí, está ahí. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros? Porque ahora hay evidencias. Y una de las evidencias que hay para saber si nosotros fuimos escogidos, y bueno, muchas veces no hay evidencias por la pereza. Vamos a ser sinceros. Porque le damos prioridad a otras cosas. ¿Sí? Mari pela los dientes ahí. No hay evidencias porque le damos prioridad a otras cosas. Es la verdad. Si nosotros queremos tener y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, nuestra mirada no tiene que estar en ningún hombre en la tierra. Nuestra mirada tiene que estar en lo que Jesucristo hizo. O sea, ¿quieren aprender de cómo se hace? Estudien a Jesucristo. ¿Mm? Porque él mismo dijo, y mayores cosas harán en mi nombre. ¿Y por qué nos están haciendo mayores cosas en el nombre? Porque somos perezosos, porque le damos prioridad a otras cosas, a la cama, al comer, al trabajo, al descansar. ¿Es cierto? Mismo Jesucristo dijo, los animales tienen donde acostarse, como dice, hay un versículo donde dice el que lo quería seguir, ¿cómo dice? Donde dice el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿No se lo saben? Dios santo. Mateo 8. Dice Mateo, uno que le seguía, Mateo 8, 19. Ya dice Mateo 8, 19, dicen, el 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré. ¿Qué es un escriba? Los que se dedicaban a escribir las escrituras. Era un hombre estudioso, un hombre que conocía la palabra. Y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, que se refería a él, no tiene dónde recostar su cabeza. Que en sí, el hacer la voluntad de Dios requiere un sacrificio que como seres humanos no queremos hacer. Y miramos milagros, y eso que miramos milagros, ¿entiende? Pero imagínese, está diciendo, o sea, todos tienen un techo, aún los animales, y él, que es el Hijo de Dios, ni siquiera tiene una casa, ni siquiera tiene una cama, no tiene ni dónde descansar. Él descansaba donde estuviera y ni descansaba porque cuando él pasaba 40 días y 40 noches orando y ayunando, imagínese. En sí, el llamado de Dios, Dios nos ha llamado y es algo que mucha gente no entiende, que piensa que el llamado de Dios, que entre más tienes es más bendecido. Mentira del diablo. Entre la persona más tiene es porque hay obediencia. Y eso vamos a hablar después, más adelante, algo que estoy estudiando, porque hay una cosa, lo que son pactos, una cosa que son promesas y otra cosa que son hechos. Y es algo tan hermoso que estoy estudiando que me quedo embobada. ¿Me entienden? Cómo se cumplen los pactos, los hechos es lo que ya está escrito y las promesas es lo que ya se va a cumplir. Entonces a veces recibimos las promesas porque cada promesa viene con paréntesis, ya salimos de donde está. Cada promesa viene con una exigencia hacer algo. Tú haces algo y recibes algo. Los pactos ya están diseñados, ya están, se van a cumplir porque tienen que cumplir. ¿Me entiendes? Es algo que Dios, una mosca se metió. ¿Me entiendes? Y los hechos, es que la mosca, no sé, ya no se metió, me saca de onda.
pero es algo. ¿Sí me entiende? Pero entonces, regresando, porque si no voy por otro lano, hasta se me fue donde andaba, pero no mirando esa mosca que brincó, voló por aquí, me sacó de onda. Entonces, ¿qué me saqué? ¿En qué me fui? Muchas veces no hacemos la voluntad del Señor, dijo Juan Carlos Harrigan. No, mira, ya que dijo, esa bendita Sí. mosca, si ves que volvió a pasar por aquí, va que me está provocando. La voy a tragar, ahorita la voy a hacer así. ¿Ve? ¿Sí ven? Me anda toreando. A caer muerta a tierra, ¿me entiende? Entonces, ¿sí ve? Me están toreando. Mira por la puerta y dice, "Jala". Muchas veces se me fue. Se me fue. ¿Qué estaba hablando? Sí, pero ¿por qué entré ahí? Sí, pero entré por ahí por algo. Bueno, deja oigo esto, leo otra vez, dice, Jesucristo, él mismo está diciendo, lo que él vino a hacer fue un sacrificio, sacrificio en todas las áreas. Aparte de su cuerpo, él sacrificó todo lo que él tenía. Nosotros no podemos ver muchas veces la gloria de Dios en nuestras vidas y no podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no hacemos los sacrificios que se requieren. O sea, es verdad. Y hemos visto, o sea, cuando uno va allá con Juan Carlos Harrigan, uno ve la gloria de Dios, ¿me entiende? O sea, uno lo ve. Pero imagínese si uno en verdad se metiera como Jesucristo se ha metido a buscar lo que el Señor quiere y hacer la voluntad de Dios, créame. ¿Quién está ahí? Bye. Bueno, Tuve que levantar para que a la iglesia. Está dormido. Ahora vamos rápido, que se me va a ir el tren aquí y luego. Ahora vamos a rapidito, vayan a Efesios 1:13. Nosotros miramos por lo que leímos que no cualquiera puede hacer lo que es la liberación. Es gente escogida por Dios. Ok. Espérame. Efesios 1:13. En lo que lo buscan, solo escuchen. Dice, para poderles hacer liberación, echar fuera un demonio, primero que todo tenemos que ser llamados y escogidos por Dios. Segundo, estar a cuentas con Dios. Pasar por el proceso de liberación uno mismo. Estar en obediencia. Y tener al Espíritu Santo de Dios. Léelo. Léelo desde Efesios 1 del 11. Léanlo hasta el 14. ¿Quién lo puede leer, Mari? Del 11 al 14. Sí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que, que es la de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok. ¿Por qué les saqué esto? Porque mucha gente piensa, ya hice la oración de fe y ya tengo autoridad para echar fuera demonios. No. Primero, cuando hace la oración de fe, el Espíritu Santo nos sella. Cuando yo leí esto, yo me imaginé como cuando las vacas las sellan y les ponen, yo sí, lo primero que se me vino,
Cuando una vaca le pertenece a alguien, ¿qué hacen? Van y le ponen el sello caliente, ¿verdad? Y aunque se lo quieran quitar, no se lo quitan. Eso es lo que se me vino a mí a la mente. Entonces, cuando se hace la oración de fe, el Espíritu Santo viene y sella como propiedad de Dios a esa persona. Por eso se dice que cuando la persona hace la oración de fe, siempre, siempre, y se va al mundo, regresa porque el sello ya está puesto. Regresa. Por eso cuando alguien me dice, no, es que fulano se fue, va a regresar. ¿Y cómo? Porque ya está sellado. La oración de fe es importante porque se sella. Claro, el proceso a llegar a donde quiere es un proceso larguísimo, ¿me entiende? Pero muchas personas dicen, ya hice la oración de fe, tengo la autoridad. No es cierto. Es solamente el sello del Espíritu Santo. Ahora, vamos, y es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Lean el libro, vayan a Juan 14. Y aquí nos va a mostrar Juan 14. Hermano, Marcos, lea Juan 14, del 15 al 17. Y Brian, lea Romanos 8, del 9 al 13. Léalo, hermano. 17 hasta Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Significa que Él fue enviado, Él está en la tierra, porque es nuestro consolador, y está en nosotros. ¿Para qué cree que está en nosotros? A ver, léalo. Ay. Romanos 8, del 9 al 13. Aquí vamos a ver por qué está en nosotros el Espíritu Santo. Título dice, viviendo en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pare. ¿Sí entendieron? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué pasa? Ahí dijeron, ahí lo leímos. El cuerpo en verdad está muerto. Ajá. ¿Sí ve? Él viene a obrar dentro de nosotros. Siga. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sigo hasta dónde? Siga, hasta el 13. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, pero para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siga. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí. Si ve, él dice que está en nosotros para, o sea, lo que es matar todas las obras de la carne, todo lo que traíamos de anteriormente. Pero hay otra, dice en el número 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, y Él está en nosotros para guiarnos. Entonces significa, nos da a entender que la persona que toma sus propias decisiones y no le importa, o sea, yo hago lo que yo quiero, porque pienso como yo quiero, no está, el Espíritu Santo no está dentro de la persona. Si la persona está hace 10 años, yo siempre he dicho cuando yo hablo con gente, le digo, ok, ¿dónde estaba hace 10 años? No pongamos ni tan lejos, 5 años. Y hasta el día de hoy, ¿hay cambios? Las actitudes son diferentes, se han dejado de hacer las cosas que se hacían, se ha dejado de hablar como se hablaba, se ha dejado de tomar decisiones porque uno quiere. Si dice no, el Espíritu Santo no está ahí. Hasta sudó. Pero si en proceso, porque es que uno tiene que evaluarse. Uno no puede vivir toda la vida y decir, hace 20 años estoy en la iglesia y pasaron 20 años y yo estoy igual, con la misma actitud, con los mismos gritos, con las mismas decisiones, haciendo. Ahí no está el Espíritu Santo. Podrá estar sellado, pero el Espíritu Santo no ha entrado, porque cuando Él entra, Él redarguye. No hagas esto, pide perdón, cállate, no vayas, quédate. O sea, Él nos dice qué hacer. Y cuando el Espíritu Santo no está ahí, uno hace lo que uno quiere, ¿qué le importa? Eso, entonces, ¿me entiende? Muchas veces la gente dice, no, pero yo tengo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo deja evidencias. El Espíritu Santo deja evidencias, las tiene que dejar. Porque el que me diga que es drogadicto y pasaron 20 años, y pues lo hago de vez en cuando. No, 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 el Espíritu Santo no está ahí. Usted se está diciendo no lo quiero hacer y yo mismo me estoy, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Lo dije anteriormente. Uno mismo está aprendiendo la forma de cómo no caer en el pecado. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, Él lo ayuda, lo guía. Le dice qué no hacer, cómo, ora, métete un ayuno, haz esto, renuncia, rechaza. Él lo enseña. Entonces, por eso que les digo, muchas personas piensan que todos pueden hacer la liberación y eso es mentira. Muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo y eso es mentira. Tiene que haber evidencias. Ahora, vamos a leer rapidito este libro aquí y dice, espérame. Espérame. Vamos a Marcos. Mm, Espérame, espérame. Espérame, creo que esa no es, espérame. Me equivoqué. Oh, sí, sí. Marcos 12. Y léame Marcos 12. Sorry que uso la computadora porque es más fácil, más rápido. Espérame. Ay, Dios santo, se me fue. No, ¿por qué se me fue? Que yo tengo que buscar en Mateo. Espérame.
Espérame, aquí está. Sí, no, vamos a cambiar. Bueno, aquí está. Marcos 3, porque me sacó 3:20. Léanlo, alguien. Son Marcos. Y se agostó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle, pero decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Betsabú y que por el príncipe de los demonios, echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no obtiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermano y mi madre. Hasta ahí. Esto me mandó, es que aquí está hablando, me mandó a Marcos, a Lucas y a Mateo, pero Marcos lo escribe diferente. En Mateo solo escuché esto cuando dice aquí, dice, entonces fue traído a un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír esto decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, hasta ahí. Pasa que cada quien lo cuenta diferente y Marcos no supo contarlo. Mateo sí. Ahí vemos que Jesucristo, o sea, no fue él quien echó fuera a los espíritus inmundos, fue por el poder del Espíritu Santo.
Y nosotros vimos que anteriormente Jesucristo escogió la gente y les dio el poder y la autoridad. Pero hubo algo que les dijo, no se vayan hasta que el Espíritu Santo Que entren sobre ellos o que venga sobre ustedes y los empodere. ¿Sí ve? Podemos estar sellados en la marca, podemos que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, donde trae cambios a nosotros, pero para echar fuera a los demonios, el Espíritu Santo tiene que venir y venir sobre uno y empoderarlo, que tiene que ser con el bautizo del Espíritu Santo. Cosas diferentes. La llenura es todos los días. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos una relación con Él, cuando nosotros oramos, cuando nosotros lo buscamos, adoramos al Señor, lo bendecimos, le damos gracias. Esa es nuestra llenura. Pero cuando Él viene sobre nosotros, es cuando Él nos bautiza. Cuando Jesucristo se bautizó, dice que Él oró. ¿Y qué pasó cuando Él oró? Descendió el Espíritu Santo Descendió el Espíritu Santo sobre sobre Él. Él comenzó el ministerio. Él comenzó el ministerio a los 30 años. Significa que desde niño hasta los 30 años, él no hizo nada. O no está escrito. El ministerio de él no comenzó hasta que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. ¿Sí ve? Es necesario. Podemos estar sellados. El Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros, que nos está moldeando, que nos está redarguyendo, que nos está guiando, pero tiene que venir el bautismo del Espíritu Santo. Porque es lo que da poder. Porque es Él quien da el poder. Es Él quien echa fuera a los demonios, no nosotros. Es algo que solamente una vez sucede y es algo que nunca se olvida. Muchos dicen, yo hablo en lenguas, Él vino sobre mí. Los satanistas también hablan en lenguas. Y eso no significa que el Espíritu Santo está con ellos. Hay gente que aprende a hablar en lenguas. Hubo un muchacho, Victorio. Ay, Dios santo, yo creo que haber dicho al Señor, esta mujer tengo que ungirla y tengo que llenarla porque es que... Y a mí, Victorio, me decía, el sol, yo sé hablar en lenguas. Y le dije, sí, papá, sí. Y empezó, dije, mente muchacho. Dije, no, señor, yo tengo tanto tiempo en el evangelio y yo no hablo ni en lenguas. Y entonces él me dijo, no, es que a mí me enseñaron a hablar en lenguas. Y yo dije, oh, sí, ay, no, pues se me vino a la mente. Dije, pues yo quiero hablar en lenguas, pues yo me voy a ir a buscar quién me enseñe a hablar en lenguas. Y lo dije, no, 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 señor, no, 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 eso no, no, eso no, no, no. Y él me decía, Marisol, mira, yo sé hablar en lenguas y seguía, y como que entraba la curiosidad en mí, ¿verdad? Le dije, ay, no, señor. Y siempre me decían, es que las lenguas están ahí, suéltelas, suéltelas, suéltelas. Y entonces, ay, Señor, es que solo Dios, tú sabes mis cosas que hago a mis escondidas, no es pecado, ¿verdad? Mis travesuras con el Espíritu Santo. Entonces, pues yo en mi cuarto de oración, oraba y decía, Señor, ¿será que van a salir algo de mí? Yo empezaba, nada, nada salía. Porque yo oía que mucha gente que empieza con el y yo con el y papá, no, y o sea, yo hasta me reía, le decía, Señor, perdóname. Y pues yo decía, ay, Señor, perdóname. Y un día, después del coronavirus, apenas se abrió el primer servicio en la iglesia. Y y estaba la alabanza. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, Señor, me tienes que bautizar un día de estos. Yo voy a empezar con el y algún día tú me vas a bautizar. Dije, Tomás, aquí está la adoración. Nadie me escucha, dije yo, ¿verdad? Sí. Y entonces empezaron a cantar una alabanza, nunca se me olvida, que decía, Hermoso Espíritu Santo. Y yo cuando escuché esa alabanza, yo dije, oh my God, hermoso Espíritu Santo. Y cuando le dije eso,
Él me dijo, mira enfrente. Y yo miré y miré a mi hijo tocando en piano. Y me dijo, mira atrás. Y yo volteé atrás y estaban mis hijas. Me dijo, mira a un lado. Y yo volteé a un lado y miré a mi otro hijo. Dijo, volteé al otro. Y me tenía así, yo volteé para acá. Y me dijo, ahora cierra los ojos. Y yo cerré mis ojos y cuando yo cerré mis ojos me pasó como una película. Todos los años que yo tenía en la iglesia, de todo lo que yo había pasado, de todo así. Cuando yo danzaba, cuando me quitaron a mi hijo, cuando me maltrataban en la iglesia, eso me pasó una película rápido. Y en ese momento empecé a llorar. Y yo le dije, Señor, gracias, gracias. Y cuando lejos miré una luz, yo le decía, gracias, porque yo le estaba agradeciendo a Dios que a pesar de todo lo que yo había pasado, yo estaba ahí. Mis hijos estaban ahí. Yo le decía, gracias, gracias, gracias. Yo miré que esa luz iba lejos. Y entonces ahí yo empecé al papá, papá, papá. Y yo dije, bueno, señor, me la voy a tirar porque todos aquí nadie me escucha. Y empecé, pero entonces mientras yo estaba, yo miraba una luz y venía acercándose, 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 con los ojos cerrados, acercando, y cuando sentí, ¡fum! Me entró. Cuando me entró, mi boca ya no era papá, papá, papá. Mi boca decía una de cosas y yo, y yo le decía a mi mente, Señor, espérate, ¿qué me está pasando, Señor? Y mi boca giraba y giraba y giraba y yo la cerraba. Y yo decía en mi mente, Señor, se está acabando la alabanza. Y si canto? Y la abría y quería empezar a cantar, Santo, y, decía, y mi boca salían y salían palabras. Y la cerré. Y le dije, Señor, se está acabando la alabanza, ya no voy a hablar español. Y abrí la boca y empecé otra vez. Y de repente empezó a salir, Santo, Santo, y lo, Santo, Santo, y fui bautizada. Ya van a ir a hacerse el papá, 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 ustedes también. Una vez. Una vez cuando yo creo que el Espíritu Santo, no sé, Empodera, empodera. bautiza, Exacto. viene y le coloca el poder. Por eso que Jesucristo les dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y les dé poder. Porque ellos no habían comenzado, si estaban haciendo cuando Jesucristo, si nosotros leemos, ellos los mandó. Y sí les dijo, ay, los demonios se sujetan en mi nombre. Pero después les dijo, cuando Jesucristo se estaba yendo, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, se van a quedar ahí hasta que el Espíritu venga y los empodere, porque cuando el Espíritu Santo viene y empodera a la persona, ya le está dando la autorización para comenzar el ministerio. Y lo vamos a leer, porque se me quedan viendo todos como que, espérame, vamos al libro de... Espérame. Hechos 1, Hechos 1, Hechos 1, del 1 al 5. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Hechos 1. Dice, cuando dice, bueno, lo que buscan, Hechos 1 del 1 al 5, dice, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da una capacidad o un empoderamiento inicial para servir. Esa es una experiencia única y fundamental que prepara al creyente, otorgando poder para el ministerio. Es por eso que Jesucristo, Él no comenzó su ministerio hasta que fue bautizado en agua y fue bautizado en espíritu. Él vino sobre Él. De ahí, 30 años para atrás, no se escribe nada. No significa que no se sabe ni qué es lo que hizo, pero fueron 30 años, bastante tiempo. Y Él comenzó en los 30 y murió a los casi 35. Son los 4 o 5 años de ministerio. 33, ¿no? 33, 33, ¿no? como 34, 3 años y medio. A ver, búsquenlo. Léalo. ¿Qué quiere que le lea? El que le dije, el Hechos. A la mesa del Espíritu Santo.
Ujú. En el primer tratado, Sí, 33. ¿no? 33 le digo a ella, sí, eran 33 años. Siga. Sí, estoy en el correcto. Sí, 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 sí. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Amén. Ahora vayan a, eso fue Hechos, ¿qué? 1 de los 5, ahora vayan a Hechos. Bueno, siga leyendo ahí donde está, Brian. Del 6 al 10. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Ujú. que el Padre puso en tu sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ujú. Hasta el día de Dios, sí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, no estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. De aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hasta ahí. Sí, se me fue. Pero si vemos, o sea, él dice, él está diciendo, o sea, el Espíritu Santo tenemos que ser bautizados. Él dice, sí, Juan vino y bautizó en agua, pero viene alguien mayor que él, que nos va a bautizar en el Espíritu. Ujú. Entonces, ahí vemos que, o sea, para poder hacer, primero que todo, cual sea el llamado que nosotros tengamos, sí se tiene. No es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don, pero antes se nos había enseñado que porque la Biblia no dice que Jesucristo habló en lenguas. Él dice que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. En sí, yo buscaba el hablar en lenguas porque yo creía que el hablar en lenguas era que el Espíritu Santo pues lo llenaba a uno. Eso es un don. Porque luego yo le pregunté, le dije, ¿y qué fue esa luz? Y me dijo el Espíritu Santo, ¿era yo? Le dije, ay, eras tú. Y estaba limpiando una casa. Y casi me ponía a hablar en lenguas y le decía, no, aquí no, espérate, aquí no estoy limpiando. Sí, porque yo sentí, yo le decía, no, aquí no, espérate. ¿O eras tú? Le decía yo y él me decía, sí, soy yo. Y después que estudié, yo le dije, pero ¿y por qué yo hablo en lenguas? Me dijo, porque es un don que te he dado. Y lo da para la guerra espiritual, para la liberación, para la administración. Hay lenguas diferentes. Hay lenguas que son dadas para la iglesia, pero tiene que ver otro con la interpretación de lenguas. Y hay lenguas que son dadas para nosotros mismos. Diferentes lenguas, que también está escrito, pero se confunden. Es como cuando dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en diferentes formas. Él está en la tierra para ayudarnos, pero Él nos sella, pero Él está dentro de uno para cambiarnos. Él está sobre nosotros para que Él haga la obra por medio de nosotros. Entonces, Él hace, o sea, muchas cosas. Y una de las cosas que tenemos que entender que cual sea el llamado,
No tiene que ser liberación, cual sea, pastor, evangelista, cantor, adorador, cual sea el llamado, tiene que estar el Espíritu Santo en uno. Preguntas hasta aquí. La mayor evidencia que uno puede ver si Él está en nosotros y el bautizo del Espíritu Santo, todos lo tienen que recibir. Sí, aunque no se habla en lengua. Es una experiencia sobrenatural que todos deberían de anhelarla. Y no tiene que estar en una iglesia, no. Puede estar en su casa, en su propio cuarto, orando, pidiéndole al Señor y le pueden pasar cosas que uno dice, wow, ¿me entiende? Pero es algo que se necesita. O sea, tener el conocimiento de la palabra es importante, pero la palabra solamente nos guía, nos enseña qué hacer y qué no hacer. Pero en sí lo más importante es el Espíritu Santo. Es por eso que si una iglesia, uno se da cuenta que el Espíritu Santo ya no está ahí, córrale que te alcanza. Porque la persona que está en una iglesia y guía una iglesia sin el Espíritu Santo, se basa por las emociones. Va a hablar por lo que sabe, por lo que se le dijo, por lo que ha visto. Ustedes ven que dice que el Espíritu Santo a Jesucristo le decía, lo guiaba. Dice que él mismo le dio, a los discípulos les dio órdenes, les dijo que él tenía que decirle a los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar en uno, porque si una persona no es guiada por el Espíritu Santo, no es nada en esta tierra. Cada iglesia tiene, o sea, yo cuando me di cuenta que el Espíritu Santo salió de la iglesia, lloré, Señor, sácame. Pero yo sabía que había muerte. Donde no está el Espíritu Santo, hay muerte. ¿Mm? Hay muerte. Y sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. 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 Él mismo fue el quien guió a Jesús a meterse en dice, el Espíritu lo llevó a ser tentado. Póngale cuidado. El Espíritu, él echó fuera al demonio por el poder del Espíritu. Por eso dice que el hombre fuerte tiene que ser atado. ¿Quién ata al hombre fuerte? Uno no puede. Es el Espíritu Santo quien ata al hombre fuerte. ¿Sí ve? No se puede. Entonces el Espíritu Santo, y no es tanto como mucha gente lo cuenta y dice, hágase al Espíritu Santo su amigo. Mire, a veces uno se hace se mete amigos imaginarios, ¿me entiende? Pero el Espíritu Santo no es como que ven, siéntate, vente más a comer, vamos a conversar, a ver, cuéntame, ¿qué has hecho, Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo tiene que ver con obediencia, el Espíritu Santo tiene que ver con aprender, o sea, poder identificar la voz de Él. El Espíritu Santo tiene que ver con cambios, el Espíritu Santo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, no es nomás detener y decir, yo tengo un amigo, se llama el Espíritu Santo, pero yo estoy igual. ¿O no? Preguntas. ¿Quería preguntas? ¿No? ¿No? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿No? Tírala. Estamos grabando, tírala, no sé. Después cortemos. que, que más o menos trae el Espíritu Santo. ¿Cómo saber? O sea, no por mí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo saber, identificar que el Espíritu está actuando en mí? O sea, no para mí, para todos. ¿Cómo identificamos que el Espíritu esté en nosotros? Que se ha mantenido en nosotros cambios, Cambios, como cuáles cambios. todo tipo de cambios. O sea, ¿cómo estábamos antes de llegar a los pies de Cristo? Mi parte, yo tomaba, yo consumía drogas, me gustaba mucho el baile. ¿Qué más?
bueno, pues qué nomás, ¿verdad? Pues no lo puedo explicar todo aquí, ¿verdad? De todo lo que el mundo ofrecía, casi todo lo hacía, ¿entiende? Casi todo. Estamos hablando hace 20 años. Ahora, yo miro mi vida ahorita y miro mi vida antes, nada que ver, blanco y negro, ¿me entiende? Entonces, yo, aún 10 años atrás, todo eso que yo hacía, la mayoría, se me quitó el mismo día que yo tuve una liberación. El mismo día. Dejé de tomar, dejé de consumir, dejé de ir a bailes, a escuchar. Yo tengo 20 años que no le escucho una música del mundo. No se la escucho. Nada, 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 nada. ¿Me entiende? O sea, desde que yo entré ahí, desde que en menos que de meses, ¿verdad? Yo empecé a ver cambios. Que los cambios han sido aún aumentado, porque yo después, a pesar de que yo ya me había quitado el Señor lo que eran los apetitos o los deseos a los pecados grandes, yo batallaba en gritos, era muy perfeccionista, en cosas así. De ahí para acá se me ha quitado. Entonces, yo se lo puedo decir, es un giro completo. O sea, uno tiene mismo que verse dónde comenzó y a dónde estamos, qué cambios ha habido en nosotros. Y tienen que mantenerse. Tienen que mantenerse. El Espíritu Santo, si está dentro de nosotros, nunca hay retroso para atrás. No lo hay. Y si es que lo hay, es que hubo un descuido y se empezó a descuidar, a dejar apartarse del Espíritu Santo y hacer las propias decisiones, entonces donde ahí vienen los resbalones que dice mucha gente. Tropezó, se resbaló, se cayó. Y ahí es donde viene a volver a levantarse, pero a dar cuenta que es como a comenzar de nuevo. Aún los malos pensamientos que uno tenía, los malos deseos, lo que se aprendió en el mundo, si está el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya no, se le van a venir los ataques porque el enemigo va a lanzar un dardo porque quiere que retrocedamos. Pero entonces uno tiene y uno dice, no, no, yo no voy a ser el mismo, no, yo no voy a regresar, no, yo no voy a hacer eso. El Espíritu Santo no le da la fuerza de decir no y no hacerlo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Pero entonces si uno cae, hubo cambios y cae la persona y uno dice, bueno, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, porque es quien lo ayuda. Y uno se levanta, pero entonces al mes vuelve a caer, entonces sinceramente se está levantando en las fuerzas o no está poniendo o sea, no está diciéndole, Señor, necesito de ti, ayúdame, libértame, saca eso. Mire, todo tiene que ver con uno mismo. Porque al Señor Dios no puede ser burlado y Dios no se le puede mentir. Uno mismo tiene que ser sincero con Dios. Sincero. Hay cosas en cual siempre todos luchamos. Póngale que una mentira, un chismito que se nos tiró por ahí, porque el que diga que no chismea, chismeamos todas. Mentimos, todos mentimos. Pero estamos hablando de cosas donde ya el Señor nos sacó del mundo. Muchas veces decimos, ya no soy yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En verdad? Y somos fácil de repetir eso. Ah, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ah, pero Cristo fumara, no. Cristo tomara, no. Cristo mintiera, no. Cristo fornicara, no. Cristo hiciera esto, no. Entonces no diga que ya no vive usted, que Cristo vive en uno, porque entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cristo no haría lo que hacemos. No, mira, se quedó todos pensando, pero es algo que, y mire, las enseñanzas, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué la gente no quiere aprender? Yo le hacía la pregunta, ¿por qué la gente no quiere aprender? ¿Por qué no quiere saber la realidad? Porque es más fácil irse a una iglesia, cantar una aleluya, brincar, como decía una persona, brincar como loca y aplaudir como foca.
Se me quedó pegada. Brincar como loca y aplaudir como foca y recibir lo que nos dicen y vámonos a la casa y todo está bien. Y seguimos al otro domingo y vamos y hacemos repetitivo, todo lo mismo cada domingo. Entramos a una religiosidad. Y mire, que mucha gente no va a entrar al reino de Dios. Y es culpa de la gente que no enseña. Mucha gente está, entre comillas, haciendo la voluntad de Dios en sus propias fuerzas, en emociones, y está guiando a muchos, no a la salvación, a la perdición. Dígame una iglesia que enseña del Espíritu Santo, y es lo primero que se necesita en esta tierra. Lo primero. Un día yo le dije, Espíritu Santo, ¿por qué nadie enseña de ti? Así le pregunté. Y me contestó así luego y me dijo, porque el que no conoce de mí no puede hablar de mí. Así me contestó. El que no conoce de mí no puede hablar de mí. Y es cierto. Bastante padre. Es la Tiene que estar, o sea, yo me pregunto, y ahorita mi mente está se fue a un nivel donde Sí. yo no solo quiero que viva sobre mí, yo quiero que viva en toda mi casa, pero el Espíritu Santo está en realidad en mi casa, porque no lo quiero ni, y si, ¿cómo va a vivir en mi casa está sucia? Dígame, no puedo, o sea, eso es lo que a mí me vuela la mente y dice, oh my God, o sea, si el Espíritu Santo está en mí, tiene que estar en mi casa, en todo lugar donde yo voy, yo cuento. Eso es lo que él tiene que estar. Una de las formas de cómo uno mira que está en los hijos es cuando el hijo peca y es redarguido. Si un hijo peca y le da lo mismo, el Espíritu Santo no lo está redarguyendo. Pero si un hijo peca y uno sabe que pecó y lo confronta y le dice, venga para acá, ¿por qué usted está haciendo esto? Ah, no, yo no lo hice, y lo empieza a negar. Ah, no, tú estás loca. Eso no es redarguir. Eso es que él está cubriendo su pecado. Pero si viene el hijo y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y empieza a llorar, perdóname, mamá, perdóname. Eso es redargüimiento, no de uno ni temor. Es que en el interior el Espíritu Santo le está demostrando, estás mal. O un hijo no se puede callar un pecado. Un hijo viene y dice, mamá, pues necesito que me ayude, no sé, es que mire, estoy batalla. Cuando el hijo empieza a buscar la ayuda, es que en el interior el Espíritu Santo le está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal, no lo hagas, busca ayuda, estás mal, estás mal. Y llega al punto donde dice, necesito ayuda, alguien me tiene que ayudar. Ahí el Espíritu Santo está trabajando en ellos. ¿Entiende? Pero cuando el hijo peca, y peca, y peca, y peca, y peca, y peca, y peca, se convierte en pecoso, ¿no es cierto? Entonces, no está ahí. Ya oculta los pecados. Tranquilo. Es que si me pasó una situación conmigo, grande, y fui, empezó aquí, se convierte a Juan Alfred, y empecé a hablarle cuando y dije, no, mire, que nosotros somos una familia que creemos en Dios, tú sabes, y a Fernando empezó a decir, no, es que yo me salté, pero no quiero ser así. Exacto. Con él. Exacto. Dios mío. No, entonces sí, eso es una buena señal. Porque, o sea, ¿qué muchacho no va a pecar estando en este mundo tan cochino? Sino como adultos, a veces no sabemos ni qué hacer con tanta perversidad, tanto cochinada que están. Imagínense los jóvenes. Entonces, y es importante, ¿cómo hacemos que el Espíritu Santo llegue a nuestra casa? Primero, como padres, cerrar toda puerta. Porque vea, la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado. Cuando nosotros estamos, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, uno quiere convencer al hijo que es pecado, pero ese no es trabajo de nosotros. El trabajo es del Espíritu Santo. Pero entonces, cuando nosotros mismos cerramos toda puerta y dejamos que Él more en nosotros y venga sobre nosotros, nosotros ni tenemos que decirle al hijo, eso es pecado. El Espíritu Santo que está en los padres, en la columna, entonces empieza
a redarguir a los demás. Yo le digo, Señor, Espíritu Santo, redarguye a mis hijos de pecado. Redarguye a mis hijos del pecado. La palabra dice que tú eres quien trae el redarguir de pecado. Hazlo con mis hijos. Espíritu Santo, o sea, ¿me entiendes? Es confiar en él y tenerlo a él como un amigo. Ahí sí le digo, ahí está su amigo. Espíritu Santo, por favor, métete en las mentes de mis hijos, métete al cuerpo, haz lo que quieras hacer en ellos, transfórmalos, cámbialos, Espíritu Santo, redargúyelos de todo pecado, Espíritu Santo. ¿Sí ve? Uno le puede pedir al Espíritu Santo, pero uno mismo yo lo entendí. Cuando uno de mis hijos dejaba la cartera aquí, se le olvidaba porque no dejaba la cartera y yo estaba orando antes aquí, a veces oro aquí, a veces oro allá, y estaba la cartera y me decía el Espíritu Santo, la cartera, y yo, y agarraba y le abría la cartera y le miraba cosas y yo decía, ponía la cartera y me iba directo para allá a levantarme y me dijo, párate, yo no te dije que le abriera la cartera para que le fueras a gritar, te estoy mostrando lo que el diablo quiere hacer con él, empieza a guerrear. Y yo decía, bueno, y agarraba las tarjetitas y se las rompía, era para ponerse un arete, y se las tiraba a la basura. Y entonces pasó un tiempo, y un día entró con la novia y se fue, y le iba a dar algo de comer y yo no lo había visto. Y cuando volteo y le digo, papi, le miro un arete aquí. De cuenta que se me bajó el estómago hasta los pies. Y mi reacción fue, ¿qué fregados traes en la nariz? Y me dijo, eso no es lo que se pega, solo que pégatelo en la... Y volteó y pues no trae hueco, ¿verdad? Y volteó y la novia ahí al lado como que trágame tierra, porque la novia trae un arete también, ¿verdad? Dije, no te vuelvo a ver esa cochina porque te la meto, tú ya sabes por dónde te la voy a meter. Estilo hispanos, ¿no? Ay, mamá, pero ¿qué pasa? Que el Señor, que el Señor, contéstele a Rebequita, mi hijo está hablando. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo me estaba mostrando, porque él sabía lo que estaba pasando en la vida de mi hijo, pero él me estaba mostrando para que yo guerreara. Entonces yo pensé que a esto se le había quitado la mente ponerse un arete, pero se había puesto uno de esos que se pegan, ¿me entiende? Y andaba en la calle con esa cochinada ahí pegada. Y mire cómo es el Espíritu Santo. Para mostrarme que no se le había quitado, se le olvidó quitárselo al entrar a mi casa. Y cuando yo le abrí la puerta, yo no lo miré, sino que cuando abrí el refrigerador y volteé, lo miré y, mire, los ojos se fueron directos al bendito arete, que casi se lo arrancó con todo y nariz. ¿Entiende? El Espíritu Santo es tan hermoso. Aunque mucha gente, mire, es que somos tontos, que muchas veces decimos, ay, ¿cómo no estuvimos cuando Jesucristo estuvo en la tierra? Hermanos, si el Espíritu Santo está con nosotros, es el mismo Dios en espíritu. Es el mismo Dios en espíritu. Jesucristo era Dios en el Hijo, pero en ser humano. Pero Él se fue y Él dejó su espíritu. Es el mismo Dios el que está con nosotros. Hermoso, ¿verdad? Ahorita seguimos platicando. Vamos ahora para colgar aquí ambos lugares. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda duda, Señor, que haya en las mentes, Señor, seas tú trayendo claridad. Permite, Señor, Padre, que cada persona que va a escuchar este mensaje, las personas que están aquí presentes, Señor, Padre, tengan, Señor, esa maravillosa experiencia, Señor, ese maravilloso tiempo con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu, Señor, bautice a cada una de las personas que no ha sido bautizado, Padre, para que se pueda llevar a cabo lo que tú has enviado, que hagamos en la tierra cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres amoroso, porque tú eres, Señor, bondadoso. Gracias por quien tú eres. Te damos gracias, Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que nunca sabremos lo que a ti te costó. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú caminas con nosotros todo momento, Señor. Tú eres quien nos guía, quien nos protege, quien nos da consuelo en momentos de malas situaciones. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas,
predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.